Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Agradecer a Álvaro, al hermano Nelson por la oración hacia mí, hacia mi familia, también hacia el ministerio que el Señor ha encomendado para mí en este lugar. Estoy seguro que el Señor me ha puesto aquí por y para un propósito. Así que esto no es solamente un trabajo pastoral, sino es un trabajo en conjunto. Así que, hermanos, me gozo en el Señor porque el Señor ha sido tan bueno conmigo, con mi familia, con todos ustedes, con la iglesia en conjunto. Así que, queridos hermanos, muchas gracias y esperando que el Señor pueda dirigir nuestros pasos para que nosotros podamos cumplir sus propósitos. ¿Amén? Amén. Bien. Toda la Escritura, toda la Biblia, en su conjunto, tiene un tema central, y ese tema central es Jesucristo y su Evangelio. A pesar de que no encontramos abiertamente a Cristo en el Antiguo Testamento, no encontramos un registro abierto de Jesucristo en el Antiguo Testamento, la Biblia menciona apariciones que en teología lo llamamos teofanía. Hay algunas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso está diseminado por todo el Antiguo Testamento. Jesucristo y su Evangelio es el tema central. Jesucristo es la persona más importante, más influyente de todos los tiempos a lo largo de la historia de la humanidad. El tema central de toda la Escritura, de toda la revelación bíblica es y será siempre el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata toda revelación bíblica. Y precisamente el Evangelio de Cristo es el mensaje más poderoso que pueda llegar a existir. Es el mensaje más importante, más fundamental, más trascendental que al ser humano se le haya podido dar. El Evangelio tiene y sigue teniendo el mismo poder de antes. Sigue transformando personas, sigue rescatando personas de las ciudadelas del infierno. Eso es lo interesante del Evangelio. Sigue transformando personas. El título del mensaje de esta mañana es la siguiente: el poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Acerca del Evangelio, el célebre predicador Spurgeon declara, y escuche bien lo que dice el príncipe de los predicadores, o considerado el príncipe de los predicadores, acerca del Evangelio. El Evangelio se predica a todos los oídos, pero solo llega con poder a algunos. El poder del Evangelio no reside en la elocuencia del predicador. De otro modo, los hombres podrían convertir almas. Continúa Spurgeon diciendo, tampoco reside en la erudición de los hombres. O de otro modo, consistiría en su sabiduría. Podemos predicar hasta que la lengua se nos caiga a pedazos, dice Spurgeon, hasta agotar nuestros pulmones y morir de asfixia. Pero jamás se convertirá alma alguna a menos que la acompañe un poder misterioso, el Espíritu Santo que cambia la voluntad humana. Continúa diciendo, señores, más nos valdría predicar a paredes de piedra que al ser humano si el Espíritu Santo no acompaña a la palabra para dotarla de poder y convertir el alma. Fin de la cita. Todo predicador puede tener y manejar una buena herramienta, puede tener una buena exégesis bíblica, puede dominar la hermenéutica, puede preparar un sermón, puede preparar un bosquejo de la mejor manera posible.
pero sin el poder del Espíritu Santo, todo ese trabajo, esa ardua labor de preparar un sermón bíblico es nula, es inútil. O vean la primera predicación de Pedro. Él no sabía de exégesis bíblica, no manejaba, no tenía una herramienta que muchas veces hoy los seminarios te ofrecen, cosa que es buena. Él no tenía hermenéutica, él no sabía homilética, no sabía oratoria, era un simple pescador, y no menospreciando lo que era él, porque en Hechos dice que eran personas del vulgo y sin letras, personas ordinarias, pero en su primera predicación ocurrió algo tremendo. Se convirtieron 3,000 personas. ¿Por qué? Sencillamente porque la predicación de Pedro, la vida de Pedro estaba acompañado del Espíritu Santo. Solo el Evangelio de Cristo puede llegar a lo más profundo del corazón humano. Es más, el Evangelio de Cristo tiene la capacidad de transformar a una persona, dándole un corazón nuevo, implantando en esta persona una nueva identidad. Una nueva identidad. Es por esa razón que usted ve algunas personas que quizás ha conocido su anterior vida de cómo era. Ha escuchado el Evangelio, ha creído en el Evangelio, ha puesto su fe en Cristo Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y ya no es lo que era antes. Y creo que es el caso de cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo Jesús, de los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. En una predicación callejera, un hombre que estaba escuchando dicha predicación le preguntó al predicador: ¿puede usted decirme cuál fue el origen del mal en el universo? Y el predicador le dice: no, señor, no puedo decirle cuál es el origen del mal. Yo soy bombero de oficio, y cuando se nos llama a apagar un incendio, no nos detenemos a averiguar el origen del fuego, sino procuramos salvar a las personas cuyas vidas están en peligro. Mi trabajo en este momento es algo parecido. Procuro salvar a los pecadores que están pereciendo. Quizás después de que usted esté a salvo en el cielo, alguien le dará la información que necesita. Fin de la cita. Lo mismo hacemos en estos tiempos. Predicamos a Cristo crucificado. Y no tenemos que tener ciertos prejuicios a la hora de predicar. Nuestra idea es predicar el Evangelio sencillo, fácil, entendible, para que las personas puedan creer en Cristo Jesús, depositar su fe en Cristo Jesús. No argumentar, no debatir. Yo veo muchos debates acalorados. No. Lo que va a prevalecer siempre es la predicación fiel del Evangelio, una predicación sencilla. Y nuestro trabajo no es convencer. El convencimiento lo da el Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado. Él convence al mundo de pecado. Voy a pedir que abra su Biblia en Romanos 1. Recuerde el pasaje, el título del sermón: el poder transformador del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en ese pasaje. Porque no me avergüenzo del Evangelio, palabras de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, voy hasta el trono en tu gracia, no por mérito mío, sino que puedo acceder hasta el mismo trono de tu gracia por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta ocasión quisiera agradecerte por los hermanos, por las visitas que están en este lugar. Señor, estamos seguros que tú has acomodado toda circunstancia para que cada uno de ellos participen de esta predicación. Mi Dios, tu palabra sigue teniendo el mismo poder. Sigue llamando pecadores al arrepentimiento. En esta mañana quisiera pedirte, Señor, que tú puedas desechar de nosotros toda distracción, toda impureza, y danos la humildad necesaria para recibir tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, y que tu palabra pueda transformarnos, Señor, conforme a tus propósitos, a tu voluntad. Bendice este tiempo de principio a fin, y pedirte también, Señor, que tu Espíritu Santo me use como un instrumento, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Bendícelo y glorifícate a través de la predicación. Por así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos dos versículos expresan el tema central, no solamente de la epístola a los romanos, sino de toda la Biblia. Este versículo es un versículo clave, no solo de Romanos, sino también de toda la revelación bíblica. Este par de pasajes contienen la verdad que transforma la vida de las personas. Entender y responder positivamente a esta verdad, escuche bien, hermano, equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad de una persona. Este mensaje tiene la capacidad de alterar por completo el tiempo y la eternidad de una persona. Por eso es que es muy importante este pasaje. Como dijo Paul Washer, el Evangelio no es salvación para todos, sino para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. El apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco y Berea, fue escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corinto, fue declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Sin embargo, los líderes religiosos nunca lograron intimidar a Pablo. Jamás. Pablo nunca desistió ante la oposición, nunca hizo caso a las críticas, nunca se sintió avergonzado del Evangelio del Señor Jesucristo, muy diferente a nosotros hoy en día. Sentimos vergüenza muchas veces de predicar de Cristo, cosa que no tenía Pablo. En la vida de Pablo esto no sucedía. ¿Por qué sería Pablo tentado a avergonzarse del Evangelio aún mientras contemplaba su viaje a Roma? Por un lado, el Evangelio estaba relacionado con un pobre carpintero judío que fue crucificado, de lo más bajo. El Evangelio estaba relacionado con un pobre carpintero judío que fue crucificado. Los romanos no apreciaban a los judíos y la crucifixión era el método de ejecución más baja para terminar con un criminal. Era la forma más vergonzosa de morir, clavado en una cruz en aquella época, la más vergonzosa. Entonces,
si el Evangelio estaba relacionado con un pobre carpintero judío crucificado, ¿por qué entonces poner la fe en un judío que fue crucificado? Eso por un lado. Por el otro lado, Roma era una ciudad orgullosa y el Evangelio venía de Jerusalén, la capital de una de las pequeñas naciones que Roma había conquistado. Los creyentes de aquella época no pertenecían a la alta sociedad. Eran gente común y aún esclavos. Roma había conocido muchos grandes filósofos, muchos filósofos. Entonces, ¿por qué poner atención a una fábula para los romanos acerca de un judío que resucitó de los muertos? Era inconcebible, era algo ilógico para los romanos. Porque esta carta, en su contexto histórico, Pablo lo ha enviado a Roma, a los romanos. Todos los creyentes se consideraban hermanos, todos unidos en Cristo, lo cual iba en contra de la dignidad y del orgullo humano, muy en contra. La idea de que un insignificante judío, fabricante de tiendas como lo fue Pablo, fuese a Roma para predicar este mensaje, podría causar risa entre los romanos. A pesar de ello, muy a pesar de ello, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Confiaba en el mensaje y en su poder. Quiero ver algunos puntos con ustedes. Punto 1. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios. Poder, una palabra que significa en su raíz dunamis, y es el término griego del cual deriva nuestra palabra castellana dinamita. De ahí viene la palabra dinamita, de dunamis, que significa eficacia, fuerza, capacidad, potencia, potestad. Es decir, en referencia a Dios, significa su energía poderosa. Poderosa. En otras palabras, el Evangelio lleva consigo, escuchen bien, la omnipotencia de Dios. No es poca cosa el Evangelio, hermanos. Lleva consigo la omnipotencia de Dios. Y esta omnipotencia, cuyo poder es suficiente, escuchen bien, por sí solo, para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. Este mensaje es sencillo. Sencillo. Tiene la capacidad porque lleva consigo la omnipotencia de Dios. Sabemos que el Evangelio bíblico no es nada atractivo. No es atractivo. El Evangelio bíblico no es nada atractivo, sino más bien es intimidante y repulsivo para las personas naturales, para las personas inconversas. Para todos aquellos que no conocen aún a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es repulsivo, es intimidante, es ilógico. También es repulsivo, intimidante, no es nada atractivo para el sistema espiritual sin temor de Dios que domina ahora el mundo. Domina ahora el mundo. El Evangelio es confrontativo. Por eso es que cuando usted predica el Evangelio, muchos van a argumentar: pero si yo soy bueno, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo soy buena persona, hago caridad, soy más buena gente que los que están dentro de la iglesia. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es confrontativo, repulsivo, intimidante. ¿Sabe por qué? Porque saca a la luz el pecado, la maldad, la depravación y la perdición del hombre, y declara de última instancia al hombre abominable, sumido en el orgullo. El Evangelio comienza con una mala noticia: estás fuera de Dios. Hagas lo que hagas,
no puedes ir hasta Dios. Tus obras no te llevan a Dios. Lo bueno que seas no te lleva a Dios. Así que tienes que arrepentirte. Y comienza con una mala noticia para el inconverso, porque ataca su orgullo. Ataca y va en el meollo de la situación. Ataca su orgullo. Y nosotros los seres humanos somos orgullosos. Demasiado. Generalmente para el pecador el Evangelio no es una buena noticia, sino una mala noticia. Y cuando escuchan por primera vez, reaccionan a menudo con argumentos o teorías en contra de tal mensaje. Sin embargo, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué avergonzarse del poder? Llamativamente, más que otra cosa, Roma se jactaba de su poder. Ahora, imagínense a los romanos recibir una carta, y que diga: el Evangelio es poder. Y quizás algunos romanos han leído la carta y dice: el Evangelio es poder, pero si nosotros somos los que tenemos poder. Porque en ese entonces el imperio romano era tan grande que era muy poderoso. Muy poderoso. Roma se jactaba de su poder, Grecia podría jactarse de su filosofía, pero Roma se jactaba de tener un poderío. ¿Acaso no eran ellos los conquistadores? ¿No estaban las legiones romanas estacionadas por todo el mundo conocido de aquel entonces? Pero con todo ese poderío, escuche bien, militar, social, político, Roma ante los ojos de Dios era una nación débil e insignificante. Aunque ellos se consideraban poderosos, Dios los consideraba a ellos débil e insignificante. El gran filósofo Séneca llamó a Roma pozo negro de iniquidad. El escritor Juvenal llamó a Roma, escuche bien, drenaje asqueroso por el cual corre la escoria del imperio. Imagínense cómo era Roma. No es necesario preguntar por qué Pablo no se avergonzaba. Estaba llevando a Roma el único mensaje que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Pablo había sido testigo y había visto el Evangelio obrar en otras regiones como Corinto y Éfeso. Pablo ya había visto los resultados. Tenía una experiencia previa de que el Evangelio tenía poder. Porque así como en Corinto hubo resultados también en Éfeso. No se puede negar. Y muchas personas desean cambiar su interior. Hay muchas personas que desean cambiar su interior y también, mayoritariamente, hay personas que quieren cambiar el interior de otra persona. Existe un sinnúmero de programas, de filosofías, de terapias y hasta religiones que prometen satisfacer esos deseos. No sé si ha escuchado usted muchas ideas que están diseminadas por el mundo que prometen cambiar a las personas. No podemos negar que sí son buenas, pero estos programas no tienen eficacia para llegar a cambiar a una persona. No tienen. No se puede negar que muchos se han sentido mejor con estos esquemas, pero estas ideas promovidas por los mismos hombres no tienen la capacidad ni poder para quitar y arrancar el verdadero problema del ser humano, el cual es el pecado. El pecado. El hombre no tiene en sí mismo el poder para cambiar su propia naturaleza.
Únicamente el poder de Dios tiene la capacidad de derrotar la naturaleza pecadora del hombre e implantarle una nueva vida espiritual. Solamente el poder de Dios que radica en el Evangelio tiene esa capacidad. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otro medio. Solamente el Evangelio de Cristo tiene ese poder de transformar la vida de una persona. Solamente hay un camino. Puede usted que se sienta bien con terapias, pero cuando llega a su casa va a ser la misma persona, porque no tiene la capacidad de transformar su corazón y mucho menos implantarle una nueva vida espiritual. El Evangelio transforma, y lo más importante de esta noticia es que sigue haciéndolo. En las Escrituras vemos a un perseguidor llamado Saulo de Tarso y transformado en siervo de Cristo. Posteriormente, Pablo, luego de su encuentro con Cristo, es transformado de una manera poderosa. Yo considero que la conversión de Pablo es una de las más gráficas, importantes y significativas de toda la revelación bíblica. ¿Sabe por qué? Porque Pablo iba camino a Damasco con una intención. Se quedó ciego por algunos días y cuando recobró la vista, ya él estuvo predispuesto a servir. No como muchos argumentan hoy en día dentro de las iglesias. Es que soy nuevo todavía. Pablo recibió una revelación de Cristo resucitado y automáticamente él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es una transformación, es una conversión. Y a partir de ahí Pablo tiene una vida de servidumbre a Cristo Jesús. El Evangelio es tan poderoso que vemos a pescadores de peces, obviamente, transformados en pescadores de hombres. Vemos a endemoniados transformados en entusiastas y alegres hijos de Dios. Un ejemplo, el endemoniado de Gadara. ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan? Tuvo un encuentro real con Cristo. La Biblia dice que él estaba viviendo en los sepulcros, vivía en un cementerio, era loco, estaba desnudo, lo querían amarrar con grilletes, él rompía todo, rompía absolutamente todo, no había quien lo sujete. Pero luego tiene un encuentro real con Cristo y su vida es transformada de una forma increíble, maravillosa. Tal es el caso que el endemoniado de Gadara, dice la Biblia, estaba sentado en su cabal juicio. Había recobrado su juicio. Y lo que le dice al final a Cristo es interesante: Señor, yo quiero ir contigo. Y Cristo le dice: no, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Ha dejado un misionero en Gadara. Y yo estoy seguro que solamente mirándole a ese endemoniado ya las personas ya creían. Entonces, número uno, el Evangelio es poder de Dios. Número dos, la manifestación del poder de Dios es la salvación. La manifestación del poder de Dios es la salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. La manifestación del poder de Dios es la salvación. Sin dudas que la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer hombres y mujeres a la salvación. Transformar su naturaleza, darles vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra salvación fue utilizada con mucha frecuencia por Pablo. Fue utilizada en todas sus epístolas unas 19 veces.
5 de ellas se encuentran en Romanos. La idea básica de este término es el rescate o liberación. El punto aquí es que el poder de Dios está obrando en salvación, rescatando a las personas del castigo eterno. La idea básica de la salvación es la liberación, la libertad. El Evangelio libra a los pecadores del poder del pecado, porque toda persona que viene a este mundo viene destituido de la gloria del Señor. No tiene nada que ver. Viene arrastrando una naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros hemos arrastrado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Por un hombre el pecado entró en el mundo. Pero así, por un hombre también vamos a ser nosotros salvos, justificados, liberados de la esclavitud del pecado. Sin duda alguna, la necesidad más grande de las personas en este mundo es la salvación de sus almas. La necesidad más grande es la salvación. Las personas naturales que no conocen, obviamente, valga la redundancia, a Cristo, los inconversos, sí pueden tener necesidades materiales, físicas, pero hay una necesidad mayor, la espiritual. Porque toda persona, por más buena que se considere, toda persona que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados, va rumbo a una condenación eterna, una separación eterna de Dios mismo. Y como decía un teólogo, lo peor del infierno no son los sufrimientos, lo peor del infierno es la presencia misma de Dios allí. Imagínense estar en un lugar de tormento y Dios esté allí y ya no haya misericordia, ya no haya gracia. Es seria la situación de una persona que no conoce a Cristo Jesús. Es por medio solamente de la fe en Cristo Jesús que las personas pueden ser salvas del juicio y de la ira de Dios. Si los hombres y las mujeres han de salvarse, solamente tiene que ser por medio de la fe en Cristo Jesús, como lo anuncia su Evangelio. La salvación es de Dios, pertenece a Dios, tiene su origen en Dios y la ofrece por gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. Queridos hermanos, Dios ofrece salvación por medio de su Hijo Jesucristo solamente. En los evangelios vemos relatos de personas que fueron a Cristo con fe, se arrepintieron y encontraron el perdón de los pecados, encontraron salvación que ofrece gratuitamente. Vemos muchos relatos en los evangelios que fueron a Cristo y han sido libertados del pecado. Han sido libertados del pecado. Como decía alguien, nadie, absolutamente nadie, va a poder decir que fue a Cristo y ha sido rechazado. Nadie va a decir eso. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, un encuentro real, genuino con Cristo se va a evidenciar con buenas obras. Por ende, todos aquellos que tuvieron un encuentro genuino con Jesucristo ya no volvieron a ser las mismas personas. Y si usted se considera cristiano, si usted considera que ha tenido un encuentro real, genuino con Cristo Jesús, pero sigue siendo la misma persona, déjeme decirle, lo siento mucho, no ha tenido un encuentro real con Jesucristo. Porque aquel que va y tiene un encuentro real con Cristo Jesús, el de la Biblia, va a tener un cambio radical en su vida.
se va a ver frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento básicamente tiene una raíz de cambio de dirección. Vamos por un camino de pecado y nuestro puerto es la condenación eterna. Pero el arrepentimiento es un cambio de dirección. Y esta vez ya no practicar el pecado. Ya en ese camino hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Antes hemos creído, nos ha dado una nueva identidad. Y como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué ha pasado? Pasaron. Y he aquí, ¿qué sucede? He aquí, ¿algunas son hechas nuevas? Todas. Por eso es que a mí no me interesa mucho escuchar a los hermanos de cuántos años tienen el cristianismo. No me interesa mucho eso. Lo que sí voy a observar son sus frutos. Ese cambio que debe de haber. Esa conversión. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Como dice Paul Washer, si dices que Cristo te ha salvado, pero sigues viviendo como antes, te pregunto, ¿de qué te ha salvado? Sencillo. No hay punto intermedio en la gracia, hermanos. No es sí, algunas veces, no es no otras veces, no es un pie allá afuera, no es un pie aquí dentro. No. El Evangelio tiene un punto radical. ¿Sos o no sos? Yo soy paraguayo, ustedes saben que soy paraguayo. No me conviene mucho hablar de esto porque estoy en Bolivia. Ahí se van a acordar de la guerra y demás cosas. ¿Verdad? Para los que no saben, yo soy de Paraguay. Pero ante los ojos del Señor no hay ninguna de esas cosas. Hay dos grupos solamente. No es que vos sos boliviano, paraguayo, africano. No. Dos grupos. Salvos y no salvos. O sos del Señor o no sos del Señor. O sos hijo o sos extraño. O estás lejos o has sido hecho cercano. Sencillo. Eso es lo maravilloso de la gracia. No hay punto intermedio, hermano. No lo hay. La salvación por medio de Cristo es la poderosa mano de Dios, obrando en los hombres, rescatándolos de una triste condición rumbo a una muerte eterna. Teníamos una sentencia de muerte. Y como dice Pablo en Colosenses 2:14 al 20, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la sacó del medio, le quitó del medio. O sea, para que entiendan un poco ese pasaje, en tiempos de Cristo, un reo, un criminal que estaba preso, en su puerta tenía un papel ahí que decía: fulano de tal, este es su crimen y va a estar condenado por tanto tiempo. Y nosotros, llevando eso a lo espiritual, teníamos ya una sentencia: la muerte eterna, separados de Cristo eternamente, de Dios eternamente. Y por esa razón Pablo dice: anulando el acta de decreto que nos era contraria, lo quitó del medio. ¿Y qué hizo con ese acta? No es que lo agarró y lo arrugó y lo tiró, sino que lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz. Y ahí dice: por tanto, nadie os juzgue en bebida, en comida, en días de reposo, en lunas llenas. Entonces, queridos hermanos, la condición de nosotros era rumbo a una condenación eterna. El tercer punto que quiero ver con ustedes, el paso crucial, a la salvación es la fe. El paso crucial a la salvación es la fe. La fe es la palabra clave que está relacionada con el Evangelio. Creer transmite la idea básica de confiar. Escuche bien: abandonarse a sí mismo o tener fe en alguien. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, ¿cuál fue el primer requisito que Cristo dejó? ¿Qué decía?
Niéguese a sí mismo. Desecha tu orgullo. Reconoce que necesita un Salvador. Reconoce que lo que estás haciendo, por más bueno que sea, no son suficientes para alcanzar salvación. La fe salvadora, la fe salvífica, es la confianza en Dios, puesta en su palabra, en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Dicen en un tiempo presente activo, tiene la vida eterna. Porque la salvación es un acto que ocurre en el momento. Hay 3 procesos en la vida de una persona, un creyente. La salvación, que es un acto puntual. La fe, la persona es salva en el acto. Es puntual. El segundo proceso que pasa a un inconverso no es puntual, es gradual. Es un proceso llamado santificación. Y es el cual, ese proceso que estamos nosotros, el de santificación. Y este proceso va a durar, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el último día de nuestras vidas. La santificación. Lo maravilloso de esto es que Dios ha prometido santificar su iglesia. El otro posterior punto, o el otro paso, por decirlo así, del creyente, es también un acto puntual: la glorificación. Es el proceso del creyente: salvación, santificación, glorificación. Dice que nuestros cuerpos serán glorificados y serán como el de Cristo. Decía un hermano: pero pastor, ¿acaso vamos ya a hacer milagros como Cristo? Cuando dice así en relación a Cristo, significa que ya no tendremos relación con el pecado, como Cristo también lo fue en su vida. Cristo nunca tuvo relación con el pecado. Eso habla de la impecabilidad de Cristo. La fe ciertamente es un regalo de Dios, según Efesios 2:8. La salvación es sobre el principio de la fe. Sin embargo, la fe se manifiesta por las buenas obras, como les dije hace un momento. En otras palabras, las buenas obras son producto o consecuencia de la salvación. De ningún modo son el medio para ganarla u obtenerla. Las buenas obras son el resultado de haber creído. La salvación no es una profesión verbal de ser cristiano, ni tampoco equivale al bautismo, porque el bautismo no salva. La salvación no es o no se obtiene por asistir fielmente a la iglesia o vivir una vida de autodisciplina y sacrificio. La salvación es creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sencillamente eso. Sencillamente eso. La salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad para hacer el bien a nuestras obras, para depositar nuestra confianza en la obra de Cristo. Si tuviéramos que jactarnos de obras, jactémonos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única obra que salva, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Último punto. Número 4, la justicia que viene de Dios. Porque en el Evangelio, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia que viene de Dios. El versículo 17, hermanos, es el versículo clave de la carta a los romanos. La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Sabe qué? Solamente en esta epístola, solamente en Romanos, este término se utiliza 35 veces. Y cuando hacemos un estudio bíblico,
Uno de los parámetros para una correcta interpretación es tener esto en cuenta: palabras repetidas. Si hay palabras repetidas con frecuencia, hay que parar un poco ahí, analizar, ver, porque es importante. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque esto es muy importante que entiendan. La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia castigando el pecado. En la muerte de Cristo, en la cruz, por una parte, y eso es una incógnita, sucedieron dos cosas que nosotros no vamos a entender jamás. Por una parte, toda la ira de Dios derramada sobre Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ha cargado todos los pecados, por una parte. Pero también Dios al mismo tiempo reveló su justicia poniendo la salvación al alcance del pecador que cree. En sencillas palabras, en la cruz vemos toda la ira de Dios, al mismo tiempo todo el amor de Dios. Es una incógnita que no vamos a entender en este cuerpo de pecado. La fe activa el poder divino que trae de la salvación, y en ese acto soberano la justicia de Dios se revela. Una traducción más precisa diría: la justicia que viene de Dios, que viene de Dios, lo cual indica que Él imparte su justicia a aquellos que creen en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ya Dios no nos mira de una forma como era antes. Nos declara justos y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es solamente una justicia que se revela, sino que se acredita a aquellos que creen en Cristo y en su obra perfecta de salvación. Hermanos, antes de concluir, déjenme que les dé 3 aplicaciones de cómo este pasaje nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Número 1, no te avergüences de compartir tu fe. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Pablo declara que el Evangelio no es una idea, no es una filosofía, sino el poder mismo de Dios para transformar vidas. Por lo tanto, hermanos, si a usted lo rechazan o no quieren escuchar o se burlan o se ríen, no es contigo el problema. Están rechazando al Dios mismo. Al Dios mismo. Número 2, cree en el poder transformador de Dios. La fe es esencial. La salvación viene por la fe. Cuando crees en Jesús y en su sacrificio en la cruz, experimentarás una transformación profunda en tu vida. Profunda. Que no tiene explicación. Vemos borrachos, empedernidos, ex criminales, vemos asaltantes que han creído en Cristo Jesús y ahora ya no lo son. Ya no lo son. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ha transformado sus vidas. Sus vidas. Y número 3, enfócate en la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios es un regalo. La justicia de Dios no se gana por obras, sino que se recibe por la fe en Cristo. Es un regalo que nos ofrece gratuitamente. No es como otros dicen 50 y 50. No. Y una vez obtenido la salvación, que ha sido otorgada gratuitamente, Dios mediante Cristo Jesús se encarga de preservar, de conservar a los suyos. Cristo dijo: Padre,
tú me has dado a estos. Yo lo tengo en mis manos. Ninguno de ellos se ha perdido. Porque si la salvación hubiese dependido de mí, yo no lo tendría ni 15 segundos. No tengo la capacidad de conservarme, de preservarme a mí mismo. Así que, hermano, la idea es que no te avergüences de compartir tu fe. Cree en el poder transformador de Dios y enfócate en la justicia de Dios que es por la fe. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se ponga en pie, por favor, para terminar esta parte. Oremos. Bendito Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por este maravilloso pasaje que tú nos has dado. Reconocemos, Señor, que muchas veces queremos humanizarte. Y reconocemos, Señor, que muchas veces a la hora de hablar de tu evangelio tenemos prejuicios y decimos, esta persona no merece, esta persona no va a cambiar. Y hablamos como si fuéramos que teníamos autoridad. Pero en realidad la única autoridad la tienes tú. Pon en nosotros ese deseo genuino de hablar de ti. Y Dios, ayúdanos a compartir fielmente el evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, estoy seguro que tu palabra hará su trabajo en los corazones de cada uno de nosotros que hemos oído tus estatutos. En este caso, el evangelio es tu poder, Señor. Y Dios, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que han oído este mensaje, también a las visitas. Pedirte, Señor, que dentro de tus propósitos tu Espíritu Santo les dé convicción de pecado, Señor. El trabajo es tuyo, por ende los resultados son tuyos, Señor. Mi Dios, gracias por este tiempo, por la oportunidad de predicar el consejo tuyo, Señor. Oro así, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.